Ah, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Fer? ¿Están listos? Sí, doc. Oye, ¿pasan lista aquí o cómo le hacen? Pues si usted gusta, no sé si... Jefa, ¿puedes Pues, pasar? O ¿Puedes si pasar? quiere yo lo anoto para estar, porque se mueven los nombres en el Zoom. Dale, pues. Ok. Bueno, ¿quién empieza? Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo voy a Ajá. ser el primero en empezar. Me tocó síndrome de condensación. Este, en, Quería comentar algo antes, doctor, de empezar. Cuando vi que me tocaba síndrome de condensación, lo estuve buscando en los libros que había mandado, pero no salía así muy bien específico lo de síndrome de condensación. Mencionaba unas pequeñas cosas, pero así en específico no. Y pues me fui a recurrir a otras fuentes. No sé si, bueno, dale la siguiente, por favor, Rebeca. Bueno, principalmente debemos saber qué es condensación. Bueno, principalmente, pues va a ser todo proceso patológico que va a estar en aumento en el parénquima pulmonar. Esto va a implicar tanto neumonías, fibrosis, atelectasia, tumores. Cuando hablamos de neumonías va a haber la etiología va a ser que va a ser por neumococo. Esto lo vamos viendo más adelante. Ok. En las cuales puede ser... Una pregunta. Vamos a ver. Ujú. ¿Me puede decir qué es una neumonía? Daniel Villa. Sí, doctor. Daniel, ¿qué es una neumonía? ¿Qué te imaginas? Yo sé que no lo hemos visto, pero con los conocimientos que tienes, ¿cómo me describirías una neumonía? Como concepto, ¿verdad? Solamente hablando de concepto. Sí. Pues es una enfermedad o infección que puede ser adquirida y puede afectar un solo pulmón o ambos y afectar los alvéolos. Muy bien, excelente. Sí, el concepto está bien, es una infección. Habitualmente son neumonías, hay muchos tipos. Hay neumonías por bacterias. Ahorita en esta época andamos mucho con bacterias, digo, neumonías virales. Hay neumonías por broncoaspiración, hay neumonías por radiación, hay neumonías por irritantes químicos. O sea, hay bastantes etiologías de neumonías. Y claro, la más común previo a COVID eran las bacterianas. Y el concepto, así como lo dices tú, es una inflamación del parénquima pulmonar. Ahora, llega una bacteria a tu pulmón, tú lo inhalas, pasa mecanismos de defensa. A ver, ¿quién me dice? Elisa Macías. Mande. ¿Tú cuáles te imaginas que son los mecanismos de defensa pulmonar para que una bacteria no llegue a tu pulmón? ¿Cuáles te imaginas que te ayudan desde la nariz? ¿Qué mecanismos tú crees que te puedan ayudar para que no llegue una infección hasta la parte más pequeñita de tu pulmón, que son los alvéolos, y se infecten? Pues desde el vello y pues el moco, ¿no? Y la Muy bien. tos también, ¿no? Los vellos, ¿el moco qué más? Las barreras anatómicas. ¿Cuáles barreras anatómicas? Los Me dijeron ya, mira, macrófagos. ¿perdón?
Macrófagos. Ah, sí, perfecto. Eso es más hacia abajo. Empezamos por nariz, por ejemplo. Hablaban de nariz. ¿Quién comentaba los vellos de la nariz? Yo, Doc. ¿Cómo te llamas? Alfonso Tavares. Alfonso. Sí, exacto. Desde la entrada de las partículas que miden más de 10 micras se quedan en tu nariz. Y los mecanismos de nariz, los principales, es el vello, así es, sirve para captar. El moco de la nariz también sirve para captar y tiene glucoproteínas y tiene también macrófagos. Este moco atrapa partículas más de 10 micras y estas partículas que están incrustadas en tu moco de manera regular tienen una caída natural hacia la parte posterior de la garganta, pasa por la pared posterior de la faringe, la sentimos en la faringe o solamente lo tragamos y la bacteria pasa al estómago y es destruida. ¿Ok? Después de ahí vamos a la laringe. ¿Qué mecanismos de defensa encuentran en la laringe? Sebastián. ¿Me escuchan? Sí, bueno, ¿Qué mecanismos de defensa encuentras en tu laringe? Uno muy común cuando están enfermos de las vías respiratorias. El moco ya no tanto, ya es más en nariz, el lo de glúteo. ¿Sería esputo? El esputo viene de tu vía respiratoria y tú lo sacas. ¿Pero con qué lo sacas? Con la tos. Con la tos. Exacto, exacto. Entonces, es un mecanismo de defensa. Tengan cuidado cuando vean un paciente que está con cuadro respiratorio y el objeto principal del paciente es quítame la tos. Entonces, la tos es un mecanismo de defensa. Más que quitar la tos, es quitar la causa que te está provocando tos, ¿ok? Entonces, en la laringe hay tos, es irritativo en la vía aérea superior. Después de ahí siguen las cuerdas vocales que también se cierran. ¿Alguien ha visto a alguien que se atraganta cuando está tomando agua? Entonces, ellos hacen espasmo laríngeo, cierran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, entonces es un mecanismo de defensa. Después de ahí ya vienen los macrófalos alveolares, el mismo efecto de la tos y todo lo demás del moco de la vía aérea inferior. Entonces, eso es una neumonía, esos son los mecanismos de defensa. Vamos a continuar con la clase. Ya los interrumpí. Continuamos. A la siguiente, por favor, Rebeca. Bueno, en su fisiopatología del síndrome de condensación, pues vamos a tener que en su primer estadio va a ser un edema en el cual pues se van a llenar los alvéolos, que este va a ser semejante a cualquier edema, pero en este caso va a contener neumococos. Los bronquios pequeños van a ser tapados por fibrina. El último periodo de resolución va a ser la reabsorción del edema. Y pues los alvéolos van a ser ocupados por los glóbulos rojos, por fibrina y polimorfonucleares. Tenemos también la presión oncótica capilar va a ser de 24 milímetros de mercurio y más que nada va a ser para retener el líquido, perdón, y pues va a ser una barrera para que llegue al intersticio. Sí, o sea, eso es que llega el virus, bueno, la bacteria, en este caso bacteria, que es lo que más hace consolidaciones, y llega a la vía aérea inferior, evita todos los mecanismos de defensa y empieza a producir reacción inflamatoria. Llegan macrófagos alveolares, neutrófilos, toda la cascada de inflamación de los linfocitos. Y eso genera producción de material pues, mucoso, inflamatorio, y todos los alvéolos se van contaminando uno por continuidad del otro. Los alvéolos tienen comunicaciones. ¿Cómo se llaman esas comunicaciones? Daniel, yo preguntaría, no, Daniel, sí, Daniel. Daniel Villa. ¿Cómo se llama la comunicación? ¿Se refieren bronquiolos? ¿Perdón? ¿Bronquiolos? Sí, bueno, ok, pero comunicación entre alvéolo y alvéolo. ¿Los sacos alveolares?
Esa es la parte final, sacos alveolares. Son Y entre los alveolos, poros alveolares, Ajá. ¿no? poros alveolares o los poros de Kohn, exactamente. Entonces, un alveolo empieza a infectar al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y así se va haciendo la lesión cada vez más grande. Entonces se van llenando un cúmulo o un racimo, supongamos, de bronquiolos que terminan en alveolos, se van llenando y eso genera un mecanismo. Bueno, ahí se genera la consolidación. Es como si estuviéramos una esponja y dentro de la esponja le inyectas, no sé, líquido. Se va filtrando entre los espacios de la esponja y se queda indurada. Eso es una neumonía y se puede expresar clínicamente. Si esa zona de consolidación está periférica, pegada a la parrilla costal, se localiza mejor. Entonces podemos tener una zona de consolidación de un solo segmento, de varios segmentos, de un lóbulo completo, de varios lóbulos, de varios segmentos, que es la multisegmentada. Entonces, esa parte de pulmón que está consolidada, que está le dicen hepatizada en la fase más final de la agresión, que está indurada, puede transmitir sonidos y de ahí viene el síndrome de consolidación. Vamos a continuar. Bueno, en la clínica, pues va a ser más que nada evidente cuando la infección esté pues extensa. Va a estar estrechamente relacionada con la magnitud del parénquima y pues con el tiempo de evolución del cuadro y profundidad del foco de condensación. Así es. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a tener pues igual signos, síntomas, antecedentes, exploración. Por ejemplo, en los síntomas, pues se va a presentar tos, fiebre y dolor tipo puntada. En signos, pues va a haber una... ¿Quién puede decir por qué duele el tórax cuando hay neumonía? ¿Cómo, doctor? ¿Quién puede decir por qué duele el tórax cuando hay neumonía? Pero la Emilia. Es por la tos, ¿no? Es por la La tos tos. provoca. Haciendo la pleura, ¿no? Exacto, inflamación de la pleura. Cuando la neumonía es muy periférica, genera inflamación de la pleura. Entonces las pleuras pueden rozar y duele con la respiración. Es un dolor de tipo pleural. Ese dolor de tipo pleural es con los movimientos respiratorios. Y claro, también la tos provoca, es como un sonido explosivo sobre la parrilla, sobre todo el tórax, y las articulaciones que tiene el tórax duelen. ¿Qué articulaciones tiene el tórax? La garganta. ¿Quién me dice? Con el esternón, ¿no? En el esternón, las costillas. Exacto, las esternocostales. vértebras. Sí, principalmente las anteriores, que son las esternocostales, las esternoclaviculares, esas duelen. Es un dolor de tipo pleurítico y tocas esa parte y duele. Esta bien es una causa de dolor torácico. Bien, vamos a continuar. Bueno, pues vamos a tener frecuencia respiratoria aumentada, matidez percutoria y estertores crepitantes. Aquí pues también se va a tomar en cuenta en los antecedentes pues, pues sus vacunas y alergias, más que nada, y si lleva algún medicamento en uso. Ok, entonces, a la percusión del tórax, habitualmente, ¿cómo se escucha? ¿Apagado? Sí, o sea, se escucha como si fuera un tambor. Sí, y al momento de tú estar percutiendo el tórax, cuando hay neumonía, es una zona que está dura, que está llena. Acuérdate que los alveolos y los bronquiolos terminales están llenos de moco y habitualmente son segmentos o lóbulos. Entonces, al momento de estar percutiendo, ¿cómo se escucha? Mate. Mate es un sonido seco, es un sonido de la percusión que no transmite el sonido de igual que como cuando es pulmón sano, que es puro aire y escucha como si fuera un tambo. Entonces, en ese momento escucha mate. Entonces, una de las características del síndrome de condensación es al momento de la percusión hay mate. Al momento si tenemos un área que tiene aumento en la densidad, que es la neumonía,
que decimos que tiene moco. La transmisión de la voz, ¿cómo se escucharía? Alfredo Villalba. La percusión de la voz, ¿cómo se escucharía? Pues se escucharía como ronco, ¿no? Como, o si no, pues batallando para hablar, entrecortado, supongo. Sí, o sea, tú Canciones muy profundas, ¿no? sería, por ejemplo, si tú tienes un área que está hueca, que es el pulmón, o sea, es aire, la transmisión de la voz va a ser muy, muy resonante, o sea, hiperresonante, hasta se puede perder un poquito la transmisión. Pero cuando tú tienes una interfase que es pulmonar, que tiene líquido y que está pegada a la parrilla costal, la transmisión de la voz en esa área está aumentada, está más clarita. Entonces tocas esa parte, la percutes y está como indurado, se llama mate, que es un sonido más seco. La transmisión de la voz en esa parte estaría aumentada. Escuchas más clarita esa parte. ¿Sí? Los movimientos de ampliación en plexación, ¿cómo estarían? ¿Saben cuáles son los movimientos de ampliación en plexación? Al momento de respirar. Al momento de respirar. Ajá. Entonces, en el hemitórax está alterado, ¿cómo estarían? Van a estar disminuidos. Disminuidos, exactamente. Entonces, transmisión de la voz aumentada, mate a la percusión y los movimientos de ampliación en precisión disminuidos. Eso lo checamos cuando vayan conmigo al hospital. Muy bien, siguiente diapositiva. Pues ahorita lo vas a decir. Ajá, muy bien. Bueno, en examinación, pues vamos a tener, pues, en inspección, Ajá. pues vamos a tener pues va a haber una disminución de la expansión torácica. Esto por la magnitud de la condensación. En la palpación vamos a tener un aumento de vibraciones vocales. Así es. En la percusión, pues va a haber matidez. Y en la escultación, pues va a haber una disminución del murmullo pulmonar. Se pueden encontrar, pues también, como había dicho, crepitantes o murmullos. Sí. Los hallazgos, vamos a tener hallazgos positivos y negativos. En los positivos, pues va a haber broncofonía, pictoroloquia, estertores, crépitos y en la zona afectada. Y en los negativos, pues va a haber matidez desplazante torácica. Sí, o sea, unos que aumentan la transmisión que le hacen ser más nítida, otros que lo hacen ser más mate, o sea, más, en lugar de menos resonante, es más clarita. Ok. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a tener un esquema de diagnóstico, el cual, pues, ya habíamos dicho anteriormente, se va a presentar diarrea y fiebre. Esto va a dar como resultado una disminución del murmullo pulmonar, aumento de vibraciones vocales y una matidez en la zona afectada. Y pues se va a encontrar un soplo tubario, broncofonías, pues lo que había dicho anteriormente. Y ese soplo tubario no es tan común encontrarlo, pero es igual. El murmullo vesicular está como en esa parte muy aumentado, muy áspero, muy grueso. Ese es el soplo tubario. No es muy frecuente encontrarlo. Pero muy bien. Y los crepitantes, pues un crepitante se escucha porque tienes un alveolo lleno de moco, colapsado, inflamado. En el momento de hacer una inspiración profunda, ese alveolo se despega, se llena de aire, se escucha como una burbujita. Y así se escucha como un velcro. No sé si han escuchado los baumanómetros cuando lo están despegando, se tienen velcro. Ese sonido chiquitito al momento de respirar se escucha durante la inspiración. Esos son los estertores. Son estertores crepitantes. Hay varios tipos de estertores. Más adelante los platicamos. Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a tener unos ejemplos de síndromes de condensación. Pues vamos a tener síndrome de condensación inflamatoria lobular o de forma neumónica,
inflamatoria lobulillar, multifocal o de forma bronconeumónica, de condensación de atelectasia, de tumoral y de cavitaria. Sí, son como las presentaciones de un mecanismo físico que aumenta la transmisión de la voz. Esa es prácticamente y puede ser, por ejemplo, tienes un área tumoral grande, extensa, te va a dar lo mismo que si fuera una zona de neumonía, porque la neumonía, como decíamos, es un área que está llena de agua dentro de los alvéolos y eso aumenta la conducción de las vibraciones vocales, del sonido respiratorio y disminuye también las vibraciones vocales. Más bien aumenta las vibraciones vocales porque lo aumenta. Entonces, si tengo una atelectasia grande, pues también me puede dar un síndrome de condensación. No es lo habitual, pero un tumor sí. Y ya las neumonías, pues si es una neumonía muy pequeña no la vas a detectar. Tiene que ser neumonías un poco más grandes. Oye, siguiente diapositiva. Bueno, como he dicho anteriormente, pues el neumococo va a ser una etiología del síndrome de condensación inflamatoria. En el de inflamatoria lobulillar multifocal, pues va a haber una consolidación multifocal del pulmón con consolidación supurativa. En la atelectasia va a haber una obstrucción de un bronquio, ya sea mediano o pequeño. En el tumoral, esto va a depender tanto de su localización, volumen, se pueden encontrar metástasis, infecciones secundarias. Mientras la cavitaria, pues aquí se van a encontrar cavernas tuberculosas, bronquiectasias, abscesos, hasta tumores y quistes. Sí, las lesiones aéreas de pulmón, unas de ellas son las cavitaciones. Entonces, de cavitaciones, de las más comunes aquí en el norte del país, es la Mycobacteria tuberculosa. Pero ¿qué otros agentes infecciosos también dan cavitaciones? Yasmín, ¿Cómo, perdón? ¿qué otras lesiones infecciosas te pueden dar una lesión cavitada? Aparte de Mycobacteria tuberculosa. Mm. No, la verdad, solo recuerdo lo de la tuberculosis que era, bueno, se distinguía por eso. Y es como que característico. Te voy a ayudar. Sí. Micóticas, ¿qué hongo se te ocurre que hay en el pulmón? No me digas cándida. ¿Cuál se te ocurre? ¿Quién le- Mm, Jennifer. Sí, doctor. Jennifer, ¿qué lesiones te pueden dar cavitación en los pulmones? Doctor, ¿La ¿puede ser histoplasmosis? necrosis? Ya, perdón, ¿cuál? ¿Histoplasmosis? Histoplasma, no tanto. Histoplasma te da más lesiones pulmón, cerebro y más común en VIH. Doctor, Pues, la Doctor, tuberculosis. ¿puede ser necrosis? necrosis, bien. Las- ¿Por qué necrosis? ¿Necrosis por qué? Puede ser debido a la expulsión de material necrótico por los bronquios. ¿Pero por qué tendrías una necrosis en el pulmón? Puede ser por un carcinoma bronquiogénico. Y un cáncer crece tan rápido, se necrosan en la parte de adentro, hasta pueden sangrar y se necrosa, o sea, crece tan rápido que la vasculatura no es lo suficiente para compensar ese crecimiento y se empieza a necrosar y se cavita. Muy bien, un cáncer. ¿Qué más? La Micóticos, sí, perdón. aspergilosis. Aspergilosis, sí, exacto. El aspergilo tiene varias presentaciones clínicas. Una de ellas es la fibrocavitaria, ¿ok? Aspergilosis, ¿qué más? Coccidioidomicosis. Coccidioidomicosis también es endémico aquí en el norte del país. Entonces también te da lesiones necróticas, cavitadas.
A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre un quiste y una lesión cavitada? El contenido. En el quiste se ve como consolidación y la cavidad está por el centro hueco. Los dos son huecos, los dos son lesiones aéreas. Pero la diferencia está en la pared. La pared de la caverna es de las más gruesas. Tienen hasta 1 centímetro de grosor. Son lesiones muy, muy grandes. Y las lesiones quísticas son menos de 1 centímetro. Y la bula es más chiquita todavía, menos de 3 milímetros. Más chiquita, parecen así, cuando lo ves en tomografía parecen como si fueran cabellos. Divisiones, son lesiones aéreas que atrapan aire. Ok, vamos a continuar. Bueno, en su tratamiento, pues se sugiere realizar ejercicios de respiración profunda y que el cuerpo esté de manera que la cabeza quede más abajo del tórax. Esto para, más que nada, para ayudar a una respiración, para que pueda respirar mejor. Bueno, yo creo que eso va encaminado a un poquito de rehabilitación pulmonar. Es invertido para drenaje y la expiración profunda. ¿Qué generaría una expiración profunda en el pulmón? La expulsión de flemas. La corriente de aire choca sobre las divisiones de los bronquios. Eso genera dos flujos, un flujo laminar en el centro y hasta turbulentos. Y los que están pegados a la parrilla, digo, al mismo bronquio que está adherido al moco, genera turbulencia y eso expulsa más rápido las secreciones. También ese mismo cizallamiento del aire expulsado de manera abrupta de la vía respiratoria genera que el moco disminuya su consistencia en kilopascales. O sea, se hace como que lo hace ser más fluido, de esa forma expulsa flemas de una manera más efectiva. Pero creo que va encaminado a eso, a drenaje postural y al esfuerzo de la tos. Siguiente diapositiva. Continuamos. Bueno, en esta parte, doctor, fue cuando ya puse lo que mencionaba unas cosas respectivas de síndrome de condensación del libro. Bueno, Ok. tenemos las características radiológicas que definen una enfermedad alveolar, que esto va a ser la condensación homogénea. Bueno, la condensación pues va a afectar en la totalidad al óvulo o segmento, como he dicho anteriormente, y pues a medida que las lesiones van creciendo, se va a originar una condensación parenquimatosa. Tenemos el estudio de tomografía, que va a ser pues de elección, no solamente para distinguir condensaciones, sino también para derrames pleurales. O sea, la imagen en radiografía de tórax, ¿qué densidades ven en una radiografía de tórax? ¿Cuántas densidades ven? ¿Perla? ¿Está Perla? No, no está Perla. ¿Cristel? Sí, aquí estoy. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no escuché bien. ¿Qué densidades radiológicas se ven en una radiografía de tórax? Densidades. Aquí estoy, doctor, es que no podía con el micrófono. Ok. Bueno, Perla, tú primero. Salvaste a Cristel. Sería la de... ¿Puede ser aire? es el aire, que Muy bien. es color negro. La grasa Ajá. que es como un cito, los Ujú. tejidos blandos que ya es un color blanco y junto con los huesos también. Así es, muy bien. ¿Qué más? Creo que te falta una nada más.
Sería el metálico, ¿no? Metal, muy bien. Exacto, son las densidades. Entonces en la radiografía de tórax se va a ver color, una neumonía, ¿cómo se vería? Que tiene agua, ¿verdad? Entonces es agua, es agua, no es agua, es un líquido inflamatorio. Es líquido, ¿no? Como pus. Entonces, ¿cómo se vería en una radiografía? ¿Manejamos radiolúcidos o radioopaco? Vería radio opaco. Radiopaco. Opaco, así es, muy bien. Muy bien. ¿Y en una tomografía cómo se vería? ¿Quién me dice? Carla La Fuente. Carla. Jefa, ¿no está Carla? Sí, sí está. Bueno, sí me sale que está. No sé que no está. Cintia Salazar. Sí, doctor. Preguntó que cómo se vería una tomografía. Sí. Ok, bueno, dijo, bueno, yo pienso que se vería una ventana para pulmón, una lesión cavitada se vería como con una mínima afectación parenquimatosa. Más bien una lesión de neumonía, decíamos que se ve igual que, bueno, que es líquido y músculo tiene bastante líquido y corazón tiene bastante líquido. Entonces sería una densidad muy parecida. Ah, ok. ¿Perdón? No, perdón, doctor. No escucho. Entonces, ¿se vería hiperdensa la lesión? Sería isodensa. Muy bien. ¿Quién dijo? Fernanda. Ah, bien, Fernanda. Sí, isodensa. Sería igual que el músculo. Sí, si te fijas en la diapositiva, el tipo de ventana que se ve ahí, que parece ser mediastino, o si es pulmón, no sé, no está bien tomada, pero es del mismo color que se ven los músculos y los vasos sanguíneos, porque tiene líquido. Ya las lesiones hiperdensas ya son distintas. ¿Continuamos? Bueno, en radiografías de tórax se va a mostrar una condensación lobar con broncograma aéreo. También se puede observar condensación pulmonar moteada, que esto va a ser el 70% de los casos. Esto cuando el paciente esté a la hora del traumatismo. Y las condensaciones segmentarias con agregados de confluencia alveolar, irregulares y unilaterales con predominio apical se van a observar hasta el 75% de los casos. Y hasta aquí se terminaría la presentación, doctor. Sí, entonces en radiografía de tórax y tomografía, algo distintivo, decíamos, son alveolos. Mira, una vía respiratoria, imagínensela como si fuese un árbol volteado al revés. El tronco es la tráquea, después así, como cuando tú ves un árbol de lejos, ves solamente el tronco y ves todas las hojitas. En el pulmón es igual, ves el tronco que es la tráquea y después de ahí salen los bronquios principales, derecho e izquierdo, y eso se dividen más como las ramas del árbol y se dividen más, hasta que son muy pequeños, que son 24 generaciones y terminan en unas bolsitas que se llaman alveolos. Entonces, una neumonía sería como si en un árbol una rama por completo se echa a perder o no sé, se descompone, no sé cómo se llaman los árboles. Eso sería una neumonía, o sea, una afección de un área o de un segmento, y puede ser una rama, puede ser un segmento grande o varios segmentos del pulmón, en este caso del árbol. Entonces, de esa forma tú vas a clasificar tu neumonía. ¿Es una neumonía de una rama o de digamos, un segmento en el pulmón?
de varias ramas o varios segmentos en el pulmón, ¿sí? Y puede tener también lobares, segmentados, segmentarias, bilaterales, unilaterales, eso varía bastante. Pero algo característico en el pulmón, que decíamos que los alvéolos son los que están llenos de tejido inflamatorio, de líquido inflamatorio, es que esas ramas que van siendo cada vez mayores no se llenan por completo de moco y generan algo que se llama broncograma aéreo. Entonces, habitualmente se ve en las radiografías o en las tomografías el broncograma aéreo. Entonces, es una forma para que puedas diferenciar una neumonía de un tumor. Un tumor no tiene broncograma aéreo, el bronquio no puede pasar. Es una lesión que va creciendo y va desplazando. De hecho, un signo indirecto de tumor es que desplaza los bronquios que están periféricos a la lesión. Entonces, el síndrome de condensación por neumonía ves justamente eso, un broncograma aéreo con las áreas de lesión pulmonar. Muy bien, no sé si tengan alguna duda. No, doctor. Muy bien la clase, me gustó bien cómo la preparaste, doctor. Bien, o sea, no tanto escrito, más figuras, más me gustó bien cómo explicaste cada una de ellas. Si puedes poner para la otra un poquito menos. Acuérdate que las diapositivas son para explicar, no para uno tener una muletilla y estar dando la clase. Más que una ayuda para nosotros, es como algo ilustrativo para los demás. Mientras más gráficas, mientras más tablas o mientras más dibujos veamos, la plática va a ser más interpretativa. Pero sí me gustó tu plática, muy bien. Gracias, doctor. Muy bien, entonces, ¿quién sigue? Para la siguiente clase, ya terminamos ahorita, pero ¿quién es el siguiente? Yo sigo, doctor.